Hay un especialista en política internacional, conferencista, conoce mucho el tema del antisemitismo, el islam político, la geopolítica de Oriente Medio. Tiene una serie de libros, 300 preguntas en 300 palabras, y ha dedicado su carrera a estudiar y a explicar los mitos que rodean el conflicto palestino-israelí. Nació en Argentina, estudió ciencias políticas y ha vivido mucho tiempo en Israel. Nos atiende a esta hora don Gabriel Ben Tasgal. Don Gabriel, buena tarde para usted, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un tenso intercambio con el primer ministro Netanyahu. Sin embargo, históricamente hemos visto que el señor Netanyahu pues hace lo que quiere y sobre todo responde muchas veces a sus intereses políticos de coyuntura. ¿Usted cree que esta vez, después del regaño que supuestamente recibió de Donald Trump, algo va a cambiar su actitud con el conflicto? No, creo que hay una coordinación total entre Netanyahu y Trump en un montón de aspectos. El informe que presentó Axios o los medios de comunicación también en Israel salieron a desmentirlo. Yo no sé hasta qué punto es realmente así, o sea que lo que rechazaron es así, porque entre otras cosas decía, Trump le dijo a Netanyahu, según Axios, que si no hubiese sido por él, Netanyahu ya estaba en la cárcel. Entonces ambos dijeron que eso no fue así, que fue una exageración. El punto central es que Donald Trump intenta llegar a un acuerdo con Irán que deje a Hezbollah fuera. O sea, que Irán exige que Hezbollah no sea atacado en el Líbano. Y Netanyahu en ese sentido no está dispuesto a dejar de atacar a Hezbollah. Pero, señor Gabriel, una situación como esta, en donde además se ha visto que Israel avanza y avanza y avanza mucho más al norte de la frontera con el Líbano, ¿no cree usted que sí resulta por lo menos algo irregular cuando en un primer momento sí se había hablado de cese al fuego en el Líbano, pero además cuando el mismo Israel había dicho que iba a avanzar hasta el río Litani y poco a poco van yendo mucho más allá? Probablemente porque el gobierno central del Líbano, que está gobernado por Youssef Ayoun y por una alianza entre cristianos maronitas y musulmanes sunitas, están muy felices, aunque no lo declaren, que alguien intente desarmar a Hezbollah. Pero Hezbollah sigue siendo un ejército relativamente potente. Tenía 200.000 misiles y cohetes y ahora quizás tiene 50.000, 60.000 cohetes y misiles. Tiene muchos drones con posibilidad de hecho están matando soldados, con posibilidad de cargar 100 kilos de armas de explosivos. Y no tiene ya túneles, pero sí tiene soldados, por supuesto, una capacidad mermada. En este momento, Israel intenta desarmar a Hezbollah. Lo que pasa es que es muy difícil sacarle hasta la última Kalashnikov y hasta el último misil que tiene Hezbollah. Entonces, la dualidad aquí es que el gobierno central del Líbano no puede desarmar a Hezbollah, intenta que lo haga Israel, critica a Israel en el camino, y Donald Trump dice que haya cese de fuego para llegar a un acuerdo. ¿Pero un acuerdo con quién? Bueno, con el gobierno oficial del Líbano, pero Hezbollah no va a aceptar un acuerdo de paz entre Israel y el Líbano. Le pregunto desde Jerusalén, ¿en qué medida se puede confiar, Israel puede confiar en las promesas del gobierno libanés? No, no puede confiar. No puede confiar porque por más que tengan buenas intenciones, especialmente Youssef Ayoun, tiene buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero no tiene la capacidad bélica para poder hacerlo. Porque entre otras cosas, en el pasado, el ejército oficial del Líbano era un ejército conformado por musulmanes sunitas, principalmente, y financiado por la Arabia Saudita. Desde que Hezbollah domina el país de facto, también la composición étnica del ejército cambió. Entonces la pregunta es, ¿el ejército del Líbano oficial, que está conformado en buena parte por chiitas, va a combatir contra sus hermanos chiitas de Hezbollah? Yo no lo veo posible. Ahora, el asunto también puede tener unas implicaciones delicadas, podría pensar uno, para esta ofensiva contra Hezbollah, porque finalmente va a terminar recibiendo mayor apoyo popular. Si se está ocupando territorio libanés, si muchos libaneses se ven cada vez más y más desplazados,
pues no termina esto justificando la guerra que Hezbollah ha venido desarrollando contra Israel. Mira, yo como especialista en terrorismo creo que el terrorismo islámico en general no proviene de la pobreza ni de ciertas calamidades, viene del adoctrinamiento religioso. Porque principalmente, por ejemplo, los principales líderes terroristas son gente con dinero y culta. Entonces, yo no estoy seguro que esta acción bélica aumenta el odio de Hezbollah hacia el Estado de Israel. Sí creo que desde el momento que muchos musulmanes que no son de Hezbollah y que no son chiitas empiezan a levantar banderas a favor de Netanyahu, como ocurre en Irán, o algunos libaneses empiezan en público, si ves la televisión del Líbano, ahora algunos libaneses empiezan a decir, nosotros tenemos que sacarnos de encima a Hezbollah y tenemos que apoyar a Israel. Bueno, cuando ya libaneses empiezan en público a hablar de esa forma, es que el descontento no es tal. Hay cierta coincidencia que el problema del Líbano-Hezbollah. ¿Usted ve viable abrir la puerta a una reunión con el líder supremo iraní de parte de Donald Trump? Bueno, no sabemos si está vivo. Bien, y no sabemos en qué condiciones está y si está presentable. Y también no sabemos quién está gobernando realmente Irán, porque supuestamente es Mustafa Khamenei, que supuestamente gobierna el país. Yo no estoy seguro que sea así. Es probable que el que gobierna el país sea algunos días la Guardia Revolucionaria, que es la que tiene el control sobre la economía de Irán. En este caso, Ahmed Bahidi, que es uno de los implicados del atentado de Argentina, de la AMIA. Y otros días parecería ser que los líderes que llevan la voz cantante es el presidente Pezeshkian o bien Mohamed Bakr Khalibaf, que es el presidente del Parlamento, o Arachki, el ministro de Exteriores. A veces parece que gobierna uno, otras veces parece que gobierna otro. Yo no estoy seguro que haya un gobierno ordenado en Irán. Y te lo voy a dar con este ejemplo. Hace pocas horas acaba de haber un accidente en el sur de Irán, en Baluchistán. Y el accidente ocurrió a las 2 de la mañana y a las 9 de la mañana todavía el auto con los muertos estaban ahí, porque no hay un gobierno central que dé órdenes de mandar una ambulancia hacia ese lugar. En este momento Irán no está funcionando del todo bien como gobierno centralizado. Mire, yo quiero preguntarle sobre algunas expresiones, ya que usted se ha dedicado a explicar algo que se vuelve mito, se vuelve leyenda. 1. ¿Para usted el señor Netanyahu es un genocida? No, para mí la persona en general que utiliza términos como genocidas, como ocurre, por ejemplo, con el presidente actual de Colombia, es un irresponsable intelectual. Y no solamente es un responsable intelectual, está emulando la forma de actuar de los nazis. Y te voy a explicar por qué también. Porque, entre otras cosas, Israel tiene la capacidad para hacer un genocidio en pocos segundos y no tiene la intención. Jamás el 7 de octubre tenía la intención y también no tuvo la capacidad. Pero yo recibo los números que me da Hamás. Hamás me da un Excel. Y cuando yo reviso los números de muertos que dice Hamás, que son alrededor de 70.000, y los divido por edad y los divido por sexo, me sale que el 72% de los muertos en la Franja de Gaza son hombres de 18 a 55 años. Si fuese un genocidio, sería la mitad hombre y la mitad mujer, o una distribución étnica y etaria más normal. No es un genocidio, es consecuencia de una guerra. Pero ¿por qué la persona dice que es un genocidio? Porque hay personas que dicen que es un genocidio. Y bueno, la persona lo dice que es un genocidio porque al imitar la forma de actuar de los nazis, primero, antes de asesinar judíos en cámaras de gas, los nazis lograron convencer a parte de la población que el judío parece un ser humano pero no lo es. Imita al ser humano pero de verdad es un virus, y cuando lográs convencer eso, o sea, asesinarlo, es fácil. Decir que Israel es un estado nazi cuando no lo es, decir que Israel es un genocidio cuando no lo es, decir que es un estado apartheid cuando no lo es, bueno, es utilizar la doctrina, la forma de propaganda nazi. Hay algunos que se pueden atrever a eso, otras personas que intelectualmente son más honestas y no se atreverían a decir semejante barbaridad. Crímenes de guerra. ¿Netanyahu es o no es responsable de crímenes de guerra como lo acusa una corte internacional?
yo considero que la Corte Internacional es una corte política y deberían demostrarlo desde el punto de vista legal que ha hecho lo que consideramos un crimen de guerra, y es tener la intención de hacer un crimen de guerra y tener la ejecución hecha. O sea, para poder demostrar un crimen de guerra, tú tienes que demostrar intenciones y también la ejecución de lo mismo. Entonces, en ese sentido, tendrían que demostrarlo, no solamente con declaraciones políticas, porque el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Harim Khan, ya acaba de decir varias veces que no hay pruebas, y de hecho Sudáfrica, que es la que impulsó la acusación de genocidio, ha pedido extensión porque no tiene pruebas para poder hacerlo. Pero de todas formas, la pregunta central es si a alguien les interesa la prueba, porque otra vez, una de las características del antisemitismo es que el antisemita primero odia y después se busca un justificativo para poder quedar bien con su conciencia. A nadie le gusta sentirse mala persona. Entonces primero odias y después buscas un justificativo racional. Mi pregunta es, ¿acaso los sudafricanos y otros cómplices de la misma acusación primero juntaron las pruebas y después fueron? ¿O primero acusaron a Israel de genocidio y después intentaron excavar a ver qué podían encontrar para justificar lo que habían hecho? Porque te recuerdo la acusación de genocidio contra el primer ministro Netanyahu o contra todo el gobierno de Israel. Empezó un día después del ataque del 7 de octubre. O sea, el 8 de octubre ya escuchábamos a las mismas personas decir que ya era un genocidio. Lo que estaba haciendo Israel, que todavía no había comenzado su respuesta militar. Y finalmente, muchos opinadores, y voy a concentrarme en el New York Times, que no es un medio antisemita, por el contrario, tiene muchas razones para apoyar a Israel, han sugerido que la conducta del señor Netanyahu ha incrementado el antisemitismo en el mundo. Se lo dijo de alguna manera Donald Trump en la conversación al señor Netanyahu. Pero por el análisis de lo que usted nos está contando, me interesa su respuesta. ¿Usted coincide que las decisiones del señor Netanyahu, para algunos desproporcionadas, han revivido un antisemitismo con el que tanto se había peleado después de lo que vivió Israel hace 80 años? Mira, yo no estoy de acuerdo contigo con tu apreciación que New York Times no tiene una agenda antisemita. Acaban de publicar un texto bastante nefasto en donde dice que perros son amaestrados para violar a palestinos. Y ahora están por comerse una demanda justamente por esto, incluso el accionista dentro del New York Times, para justificar qué pruebas tenían, si citan, por ejemplo, a Ehud Olmert como una fuente de su información, y Ehud Olmert dice que es mentira. Entonces no estoy seguro sobre tu afirmación que New York Times, el hecho de que haya sido un diario creado por judíos, dice poco con respecto a esto. Ahora, si las acciones de Netanyahu, ten en cuenta que Netanyahu hoy en día no es el más derechista de su gobierno, al contrario, y recibe mucho apoyo popular. Más aún, yo intuyo que en elecciones en septiembre o en octubre es probable que el próximo primer ministro de Israel sea Benjamin Netanyahu. O sea que es probable que el apoyo popular después del 7 de octubre lo haya a él colocado, y además porque la geopolítica del Medio Oriente ha cambiado muchísimo a favor de Israel y a favor de Arabia Saudita y a favor de Emiratos Árabes Unidos, a favor de muchos y en contra del eje chiita y del eje de Hezbollah y de Irán y demás. Creo que una de las razones por las cuales el antisemitismo ha aumentado es por, primero, una alianza entre la izquierda radical y el radicalismo islámico, un desacostumbramiento de la gente. La gente en general no está acostumbrada a que el judío se defienda. Si durante 2000 años el judío fue asesinado y no se defendió, y estaba todo bien, porque así era siempre. ¿Desde cuándo el judío se atreve a defenderse? Bueno, Netanyahu representa no a él, la mayoría de la población, y estás hablando con alguien que no vota a Netanyahu. La mayoría de la población considera que lo que hizo Hamas el 7 de octubre es gravísimo, y que Hezbollah es un peligro, y que Irán tiene la capacidad para poder armar una bomba nuclear, como también lo dice la Organización Internacional de Energía Atómica, y por lo tanto es un peligro real. Hay sin duda presidentes en Occidente que no entienden eso, y bueno, así va a muchos países de Europa que tienen un problema muy serio interno y que no se atreven a enfrentar al radicalismo islámico.
Pues muy interesante esta conversación. Procedo a comprar su libro. Don Gabriel, muchas gracias por atendernos y ojalá que podamos volver a hablar. Un abrazo, gracias a usted. Gabriel Ben Tasgal. Gabriel Ben Tasgal. Otro punto de vista de la situación en Oriente Medio.